No, tía, de ninguna manera. Aprecio demasiado a Mónica como para pensar en algo tan vergonzoso. Pero entonces, ¿por qué Alberto dijo eso? Yo creo que fue un malentendido. Lo que yo pretendo es casarme con Mónica. Por favor, Andrés, no sabes lo que dices. Lo sé muy bien. Tanto mi matrimonio como el de Mónica se pueden anular. No solo por lo civil, sino también por la iglesia. Costará trabajo, pero voy a lograrlo. Es que es una locura, Andrés. Y aún suponiendo que lo consigas, ella quiere a su esposo. Es lo que dice por pudor, por respeto al que es su marido. Pero en cuanto su matrimonio resulte nulo, tendrá que admitir sus verdaderos sentimientos. No, estás muy mal. Es que es una locura, es que no sabes lo que haces. Sí lo sé, tía. Y eso es lo que se va a hacer. ¿De veras crees que las religiosas te pueden ayudar? Espero que sí. Bueno, discúlpame, Mónica, si no puedo acompañarte, pero... No se preocupe, don Noel. Vaya usted a atender los asuntos de Juan, que eso es mucho más importante ahora. Te deseo que tengas suerte. Gracias. ¿Pero qué dicen de Espíndola? Que es muy malo. ¿Y está casado? Parece que sí, niña. Nomás que su esposa no vive aquí. ¿Y será corrupto? Es decir, ¿acepta dinero? La verdad yo no lo sé, niña. Hay que averiguarlo. Así que mañana te vas a la cantina del Tuerto. Pero si el tuerto está preso. No, pero ahí debe estar la gente de Juan. Preguntas quién es el más listo y me lo traes para que yo hable con él. Sentados, sentados. ¿Qué averiguaron? Hay un viejo que dice haber visto una carreta cerca de la bodega con varios hombres. Varios. Sí. Nomás que no quiere declarar. Ah, por miedo. Así es. No hay manera de convencerlo. En eso andamos, pero va a ser difícil. Todos le tienen miedo a Espíndola. ¿Le sirvieron los papeles que le llevé? Sí, sí. ¿Qué hay del muerto? Estuve preguntando, pero en el pueblo no hay ningún desaparecido. Solo que sea algún fuereño. Y si es así, va a ser difícil saber de quién se trata. Qué gusto verte, Mónica. El gusto es mío, Sor Juliana. ¿Qué me cuentas? No sé si ya está enterada de lo que le pasó a mi marido. Sí, ya supe. Pero él es inocente, madre, se lo juro. Entonces Dios lo ayudará. Sí, pero no me permiten verlo, madre. Por eso vine, para pedirle un gran favor. Tú dirás, Mónica. Yo sé que ustedes de vez en cuando visitan a los detenidos para llevarles comida. Sí, así es, Bueno, Mónica. lo que yo quiero pedirle, madre, es... A mí me vale, licenciado. Pero tengo que esperar a que se desahoguen las pruebas. El licenciado Mancera... No me importa lo que haga o diga el licenciado Mancera. Usted tiene que dictar sentencia antes de que llegue el nuevo juez. Pues fíjese que eso va a estar muy difícil. ¿Por qué? Acabo de recibir un telegrama. El sustituto llega el fin de semana. Es que no entiendo tu manera de pensar. Estuviste de acuerdo en tenderle esa trampa a Juan, pero te indignas cuando trato de evitar el escándalo pidiéndole a Mónica que sea un poco amable con Andrés. Mónica es mi sobrina. Y Juan es el hijo de tu marido. Mira, si nos vamos a ir por lo ético, lo decente, tan malo es una cosa como la otra. Andrés está muy entusiasmado con Mónica. Si ella se le entrega pidiéndole a cambio que no haga escándalo, yo estoy muy seguro que él va a ceder. ¿Pero qué va a decir la gente? Ay, por favor. Hay cientos de parejas que sostienen relaciones clandestinas y nadie lo sabe. Pero se trata de mi sobrina y ahijada, además. Bueno, está bien. Olvídalo entonces. Nos enfrentaremos al escándalo. Sí, porque no creo que suceda el milagro de que Juan y Aimé se mueran mañana, ¿verdad? ¿Morirse? Sería una suerte, ¿no? No habría ni divorcio, ni escándalo, ni nada. Andrés y Mónica quedarían viudos. Podrían casarse y todos felices y contentos. ¿Pero por qué se te ocurren cosas tan horribles? ¿Cuáles cosas? Eso de matar a Juan y a Aimé. Yo no dije eso. ¿Qué pasó? Tal vez mañana pongan en libertad al tuerto. ¿Y lo mío?
¿Cómo va? Encontramos a un viejo que vio a varios hombres llegar con una carreta frente a tu bodega. ¿Va a declarar? Bueno, estamos tratando de convencerlo porque nos tiene miedo a las represalias de Espíndola. Mañana tengo cita con el juez para empezar el desahogo de las pruebas. ¿Y qué hay de las cajas de fusiles? Tal vez pertenecen a algún decomiso. Sí, ya lo pensé. Pero si le pido a Espíndola que me enseñe los últimos reportes de armas, no va a querer. Así es que tendré que ir al cuartel de Buenaventura. Si existe alguna duplicidad de los números de registro de los fusiles, estaremos salvados. Mónica, ¿por qué no ha venido? Estuvimos aquí en la mañana, pero Espíndola le negó el permiso de visita. Usted me está mintiendo. No quiere venir porque piensa que soy culpable. No tengo por qué mentirte. Y ella no piensa que eres culpable. Entonces, ¿por qué no vino a verme? Ya te lo dije. Espíndola no lo autorizó. No. Usted es muy dado a las mentiras piadosas. No te estoy mintiendo. Entiendo que estés alterado. Por supuesto que estoy alterado. Estoy aquí, preso. A un paso de ser condenado a 20 años de prisión. Con mi hermano que me quiere quitar el apellido y quedarse con mi mujer. ¿Quién te dijo eso? Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Es por eso que Mónica no ha venido. ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Viste a Juan? No, pero lo veré mañana. Sor Juliana me va a ayudar. ¿Seguro? Si te digo que nos separamos en la calle. Yo fui a la cantina y ella iba al convento. ¿Y cuándo va a venir? No lo sé, lo más pronto que se pueda, supongo. ¿Qué piensa ella de lo que pretende Andrés? Pues que está loco. ¿Qué quieres que piense? No te angusties, Juan. Mónica te quiere de veras. Está desesperada por ti. Mira, ahora lo importante es lo de tu juicio. Hay una buena noticia. Va a llegar un nuevo juez para sustituir al licenciado Esperón. ¿Se va? Sí. Yo confío en que el nuevo funcionario tenga valor y pues, no se deje intimidar por Espíndola como Esperón. Y me dijo que él jamás se había atrevido a proponerte algo tan vergonzoso, que fue un malentendido. No, ningún malentendido. Alberto me lo dijo claramente. Es que yo no sé qué podemos hacer, hija. Andrés parece un desquiciado, dice cada cosa. Yo no entiendo cómo tu madrina no hace algo. ¿Cómo se lo permite? Vengo a traerles de comer a los presos. No tengo órdenes de dejarlas pasar. Pero el capitán Espíndola siempre nos ha dado permiso. Pues sí, pero él ahora no está. ¿Por qué no vuelve mañana? Pero se va a echar a perder la comida. Bueno, déjela que yo la reparto. Y la palabra de Dios. Anda, hijo, déjanos cumplir con nuestra misión. Te aseguro que la Virgen te va a recompensar. Bueno. Ya está, vámonos. Juan, vienen unas monjas. Juan. Mónica, me haces tanta falta. Ya no está.